Hola, buenos días para Argentina y buenas tardes para España y también buenos días. Hola, buenos días para Argentina y buenos días para Chile y buenas tardes para España. Soy Karina Fernández, profesora de psicología y estamos en el programa Psicosalud Interactiva de AEPSI, Asociación Española de Psicología Sanitaria, que agradezco por su gentileza. Bueno, hoy es sábado, 17 de marzo, 10 horas de Argentina y son las 9 de la mañana de Chile y las 15 horas de España. Y el tema de hoy es abordaje interactivo en nutrición, dolor y emociones. Tenemos una invitada especial de lujo que se llama Ana Belén Peterman, que es de Chile, es nutricionista, tiene un magíster en neurobiología, es experta en dolor crónico de Chile y en experiencia en investigación, docencia y atención sanitaria, atención clínica. Hola, Ana Belén, ¿cómo estás? Hola Karina, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Un lujo tenerte de invitada y en este tema tan importante que es el abordaje interactivo en nutrición, dolor y emociones. Sí, o sea, de hecho sí, es un tema muy interesante. Yo diría que todavía como dice el título, debería integrarse tal vez más, pero ya vamos de poco avanzando en el tema, así como tú también has ido avanzando en términos de psicología, en términos de hacerte parte del tratamiento multidisciplinario, interdisciplinario. Nosotros igual vamos avanzando en eso, así que sí, súper interesante y yo feliz de estar acá compartiendo con ustedes y la invitación. Sí, y por este canal que es muy de psicología por AEPSIS. Bueno, te quiero preguntar, ¿qué te llevó a especializarte en nutrición enfocada en el abordaje del dolor crónico? Eh, no sé, bueno, es una historia larga, pero resumida. Había salido recién de la universidad y dentro de, bueno, del magíster y todas esas cosas, me puse a estudiar, hacer un diplomado en nutrición clínica del adulto y del adulto mayor. Y mientras estaba en esa especialidad, o sea, en ese postítulo, pasó un tiempo, mi hermano se enfermó de la nada. Le dio un ataque autoinmune eh, producto de una neumonía típica que ahora es muy conocida por el tema del COVID, da la misma. Pero en ese momento descubrimos que la parte era inmunodeficiente, por lo tanto se produjo un ataque autoinmune y se dañó los nervios periféricos eh, de manera bilateral en todo el cuerpo. Él tenía 8 años por ahí. Y buscando, no encontré profesionales, se hablaba mucho solo de cuidados paliativos, ya en la última etapa de la vida, sobre todo hablando de un rango etario como pediatría, menos aún había información, no había nada, entonces eso me hizo ir de a poco introduciéndome dentro de este mundo para poder ayudarlo desde mi palestra como profesional. Hice algunos, lo abordé nutricionalmente, hice algunas modificaciones de alimentación y basándome en todo lo que es estudios y evidencia propiamente tal, él ahora está mucho mejor. O sea, tenía súper pocas expectativas de volver a caminar, él camina, ahora tiene 17 años, no tiene dolor y todo lo demás. Y bueno, eso hizo que quisiera postular a neurobiología y bueno, y ahí seguir más o menos la misma línea con el DHA, que es el omega 3, que es lo que yo estudié en la maestría y es lo que le di a él también para poder modular tanto la inflamación como producir mayor analgesia en él. Así que eso fue realmente lo que me llevó a este campo. De ahí para adelante ya es como todo lo que conocen en Instagram y eso, un caso personal que me llevó a introducirme en este campo, que ha pasado muchas veces como en la historia de la ciencia, que muchas veces por tratar de, de curar algún tipo de enfermedad propia o de un familiar cercano que queremos mucho, uno se introduce en estos temas, pero eso más o menos en resumen. ¿Esto fue hace mucho tiempo? Lo del SEA, sí, yo salí en 2015 de la universidad, Sebastián se enfermó en el 2016, 17, por ahí, y no estuvo estable ya más o menos, su estabilidad fue ya para la pandemia, 2019, más o menos, sí, fue hace unos varios años atrás. Y yo entre medio, claro, entré a la maestría y todo lo demás, presenté su caso,
entrar también a la Universidad de Concepción, que es donde realicé la maestría en neurobiología y todo lo demás. Y después, claro, seguí la línea de investigación de función neuronal, pero siempre trabajando en base a lo que había visto con él y con el compuesto que es el ácido docosahexaenoico, el DHA, que está dentro de las familias del omega 3. Siempre seguí con él investigando en la misma línea, tal vez diferentes procesos neuronales, pero siempre con el compuesto que le había dado a mi hermano a través de suplementos. En ese momento se tenía en cuenta la nutrición en el abordaje del dolor crónico y también el trabajo interdisciplinario con otros profesionales como la psicología. Yo diría que en ese momento, por lo menos lo que yo busqué acá en la región, en ese momento en 2015, 2016, por todo lo que yo puedo encontrar, por ejemplo, en internet, lo más cercano no encontré acá. Ya a nivel nacional, muy poco. Ahora se ha ido abordando mucho más, pero no creo que, bueno, aquí en Chile la Pontificia Universidad Católica ha sido pionera y ellos tienen una unidad de dolor multidisciplinaria, trabajan hace un tiempo, no tengo claridad cuándo fue que empezaron a trabajar así, pero ellos sí tienen, ellos fueron los primeros en colocar nutricionistas dentro del tratamiento del dolor crónico no oncológico, dentro del equipo, ya participando de igual, todos, con neurólogos, con kinesiólogos, con todos. No tengo claro cuánto empezaron, pero ellos fueron pioneros. Ahora ya se han abierto por decir, varias unidades en diferentes clínicas privadas, más que nada. De a poco se ha empezado a hacer ciertos planes piloto aquí en salud pública en Chile. Ya, pero en ese momento en que Sebastián enfermó, realmente yo solamente veía mucho por decirlo así, el término de cuidados paliativos, en el sentido de dolor, muy asociado a eso, pero no más específico, en términos de tratamiento integrativo integrativo multidisciplinario. Sí, qué importante todo lo que estás comentando. Y de tu experiencia clínica, ¿cómo se relaciona esto de la nutrición con la percepción del dolor crónico en los pacientes? De muchas maneras, de muchas maneras. O sea, si partamos de la base de que si mejora la alimentación, o sea, partamos de la base de que si hay una nutrición que está inadecuada, ¿ya? Bueno, nutrición tiene que ver con, el término nutrición tiene que ver y comprende todos los procesos gastrointestinales asociados como absorción, digestión, ¿verdad? Para poder incorporar esos nutrientes, ¿ya? Entonces, también va de la mano con la alimentación, que tiene que ver con en qué alimentos nosotros elegimos para poder incorporarlo. Desde esa base, desde estos términos, la nutrición en el dolor es sumamente importante porque si tú estás inadecuadamente nutrido, ya no vas a tener una buena reacción o no vas a responder de manera adecuada a los tratamientos farmacológicos. Muchas veces cuando ya a las personas se les da tratamiento farmacológico convencional, de analgesia u otros, ya, y no están respondiendo de manera adecuada, por lo menos a mí cuando me derivan me dicen, no, este paciente está muy inflamado. Y ahí surge el concepto de inflamación crónica, ¿verdad? Que es la cual es sostenida en el tiempo, ¿ya? Cuando se habla de cronicidad mayor a 6 meses. Si disminuimos esa inflamación y si modulamos los estilos de vida, si modulamos la alimentación del paciente, cómo tolera los medicamentos y cómo reacciona a ellos va a cambiar. Primera cosa, si modulamos la alimentación con estilos de vida, si le damos la opción de tomar otros patrones alimentarios, ¿ya? O de incorporar, más que nada yo diría que es incorporar alimentos en su alimentación, más que nada frutas y verduras, obviamente personalizado para cada uno, mejoramos su alimentación, ¿verdad? Lo que vamos a producir en una persona con dolor es que mejore la energía, ya tenga mejor estado de ánimo, disminuya esa fatiga mental que suelen tener muchos pacientes con fibromialgia, ¿ya? Y aparte disminuye el dolor, Bueno, un tema tan en importante, términos de sensibilización central. que justo fue esta semana el Día Mundial de la Fibromialgia.
Sí, sí, hicimos varias charlas al respecto y ahí estuve conversando con todos mis chicos que tienen fibromialgia, sí. Sobre todo los pacientes con fibromialgia están muy sensibilizados centralmente y claro, ahí aparte de la nutrición, que es muy importante, hay que ver ciertos aspectos más funcionales igual y hablamos un poco de la incorporación de ciertos suplementos y de primero corregir deficiencias y después suplementación de mantención que es necesario en pacientes con dolor crónico y específicamente con estos que tú estás nombrando, que son con fibromialgia, para poder modular procesos tanto inflamatorios como analgésicos. Sobre todo la sensibilización central dolorosa, que sí se ve afectada por déficit de vitaminas, de hecho. Antes no se tenía en cuenta que la fibromialgia es una neuroinflamación y además diferentes momentos de estresores que tiene esa persona a lo largo de su vida. Sí, sí, de hecho, bueno, cuando le explico a los pacientes y hablamos de fibromialgia propiamente tal, les explico que, bueno, de fibromialgia sigue saliendo información día a día, no se tiene claro cuál es el inicio de la fibromialgia, pero sí lo que se tiene claro hoy en día que el factor psicológico es demasiado importante, los traumas de infancia, la resignificación que la persona pudiese hacer en torno a su dolor asociado, ¿verdad? Bueno, en eso la terapia cognitivo-conductual anda muy bien con ellos, ¿verdad? Es un pilar muy importante el, la salud mental en los pacientes con fibromialgia. Eso ya está más que documentado, pero siempre les digo que va saliendo como muchos otros estudios en realidad, pero no hablan de claridad cuál sería el inicio. Aparte de la neuroinflamación asociada, ¿verdad? Sí, pero sí. Y últimamente Y se habla factor autoinmune, obvio. mucho Ah, perdón. del tema de la microbiota, cómo influye en la alimentación y también en la salud emocional. Sí, la microbiota, bueno, eso también es sumamente importante porque, como les explico a los pacientes, el intestino y el cerebro están interrelacionados directamente, tienen una relación bidireccional. Lo que pasa en el cerebro pasa en el intestino, lo que pasa en el intestino va a desencadenar directamente cualquier tipo de trastorno, puede ser emocional, desregulatorio, bueno, de la ansiedad y de otro tipo a nivel mental, psicológico, ¿verdad? O en realidad, palabra bien simple, lo que pasa en el intestino va a pasar en el cerebro, ¿ya? Entonces sí, en términos de dolor, o cuando tenemos una microbiota que está desregulada, ¿verdad? En donde hay una permeabilidad intestinal. Cuando hablamos de permeabilidad intestinal, cortito es cuando pasan todas diferentes toxinas. Puede pasar que en la permeabilidad intestinal, ¿verdad? Nuestras células intestinales están todas juntitas. Hablamos de los enterocitos, ¿verdad? Aquí tenemos las microbiosidades. Cuando hay permeabilidad, pasan directamente al torrente sanguíneo y esas toxinas al pasar al torrente sanguíneo, pueden difundir, directamente a nuestro sistema nervioso central, periférico, produciendo diferentes alteraciones, no solamente del ánimo, sino que también migraña, también algunos desarrollar también algunas enfermedades dermatológicas, ¿verdad? Pero eso ya como en últimos casos. Pero cuando tenemos esta microbiota que está desbalanceada, que no está saludable, claro, se empiezan a producir mayor cantidad de factores inflamatorios que difunden por la sangre, ¿verdad? Y eso repercute en la salud mental, produciendo, bueno, inestabilidad de ánimo, muchas veces la ansiedad, hasta depresión propiamente tal. Últimamente se está relacionando mucho los estados de ánimo, la depresión, eh, con la desregulación de la microbiota. Pero particularmente también vemos que si hay una desregulación de nuestra microbiota, también se va a ver una mayor sensibilización central asociada. Estas colonias que son parte de nuestra de nuestro intestino, ¿verdad? Cuando hay un aumento de estas colonias, o de ciertas colonias, por decirlo así, porque pueden haber diferentes tipos de colonias que producen
gases hidrógeno, metano, ¿verdad? Pero cuando están muy abundantes, estos gases pueden difundir a través de la sangre y llegar también fácilmente al sistema nervioso central y periférico y ocasionar que la persona esté mucho más sensibilizada al dolor. Entonces es importante la microbiota en el dolor, en el estado de ánimo, y los pacientes muchas veces, en la mayoría de los pacientes con dolor, vemos que hay SIBO, Helicobacter pylori y diferentes trastornos gastrointestinales también que se van produciendo con el tiempo, sobre todo en pacientes con componentes inmunológicos como la fibromialgia. Así que sí, es sumamente importante poder regularla también para regular los estados de ánimo. Al final todos trabajamos de la mano, como dice la entrevista, integrativo totalmente. O sea, tenemos que trabajar sí o sí de manera integrativa. Y sí, hay alimentos, por ejemplo, que hacen que influyen con el tema de la migraña, los dolores como la neuroinflamación. O sea, cuando... Es que si me hablas de migraña específicamente, lo que pasa es que hay diferentes... Yo diría que podemos hablar de una base para modular el dolor crónico y que la persona se sienta mejor, pero por ejemplo, si hay dolor asociado a diferentes eventos o patologías, ahí uno empieza obviamente a modular con otro tipo de suplementos, puede ser, o de diferente manera también asociado con el equipo, pero en el caso de la migraña, en el caso particular de la migraña, eh, aparte de poder... Es que si me preguntas específicamente la migraña, por ejemplo, sí, tengo un abordaje, aparte de un abordaje de alimentación antiinflamatoria, personalizado, también se hace énfasis en el consumo, hidratación de agua, también direccionado a la cantidad o sea, direccionado a las necesidades específicas de la persona, hay que calcular cuánta agua debe consumir al día, ya hidratarse, muchas veces también con electrolitos, ya está sumamente estamentado, estudiado y se sugiere que la hidratación está directamente relacionada con el dolor, con los días de persistencia dolorosa y con la intensidad de dolor, por lo tanto, no solo la migraña, sino que también las personas con dolor per se, es importante hacer énfasis en eso, pero en migraña también, por lo menos en mi caso, yo doy electrolitos, también B2, también. Eh, Eso como la, suplemento. sí, como suplemento, sí. Sí, según los estudios, la B2 es un potente, tiene un efecto muy potente sobre la actividad mitocondrial. Sí, Mitocondrial cada vez, oxidativa, y la migraña tiene una gran base de oxidación a nivel mitocondrial, y se habla de que hay una desregulación a nivel mitocondrial. Entonces, aparte de antioxidantes conocidos en el mercado, por ejemplo, las berries, en alimentos o también en suplementos, también yo les doy B2, y ahí podemos empezar a hablar de otro tipo también de suplementos que podemos incorporar en los pacientes con dolor, pero depende del caso, sí. claro, por ejemplo, en mi caso, bueno, voy a ser un poco autorreferencial, pero, por ejemplo, yo tengo endometriosis y la verdad es muy difícil, la verdad, últimamente estoy cambiando un 100%, no sé si un 100%, pero en sí toda la alimentación porque me inflamo todo, o sea, no puedo comer harinas porque me inflamo, me han dicho, me han recomendado que tengo que tener una alimentación antiinflamatoria, cuidarme, bueno, igual en general todos los hábitos, porque acá hablamos de actividad física, hablamos del tema emocional, hablamos de la importancia de hacer meditación. ¿Qué nos puede decir de la endometriosis, por ejemplo, que es algo inflamatorio y que afecta a diferentes zonas? Ujú. Por ejemplo, en el caso particular de la endometriosis, por ejemplo, yo no veo endometriosis. Yo, bueno, soy parte de la comisión de nutrición y dolor de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, y dentro de esa comisión somos 3 en total. Yo soy la directora y mis colegas, que son un pilar fundamental para mí. Dentro de ellas, una de ellas se dedica a endometriosis, ya ve endometriosis, y yo lo que hago, también trabajando de manera integrativa, más allá de psicólogo, psiquiatra, kine, yo igual derivo, ¿ya? Entonces, cuando veo endometriosis,
veo una endometriosis y revisamos las imágenes viendo si hay o no órganos afectados, porque muchas veces debemos abordarlo desde si es una endometriosis, depende de qué tipo de endometriosis, puede ser desde factor no solo inflamatorio, sino que órganos muchas veces se ven afectados por esta adhesión, si es una endometriosis mucho mayor. Entonces, ya con esos exámenes yo la derivo a la colega. Dentro de eso sí, le hago un abordaje inicial y lo que sí hago es darle una alta cantidad de antioxidantes, más que nada polifenoles, berries, eso con ello la entrego, por decirlo así, a mi colega más especializada y también doy una suplementación dirigida de omega 3 para disminuir la inflamación generalizada, neuroinflamación también, como comentaste, y generar un efecto analgésico, aparte de antiinflamatorio, ¿ya? La parte probiótica específica, porque yo también les doy probióticos y todo lo demás, en el caso de la endometriosis también se lo dejo a mi colega, pero yo principalmente lo recibo, hago modificaciones de suplementación y alimentación y después se la derivo a la colega, porque muchas veces hay que seguir otro tipo de protocolo dependiendo del grado de inflamación que tenga la persona. Por eso te digo, yo diría que ese es uno de los abordajes muy, muy individualizados que tenemos que hacer en el tipo de pacientes con endometriosis por el tipo de adhesiones que pueda tener, si hay problemas gastrointestinales asociados, qué tipo de protocolo gastrointestinal, para enfermedades gastrointestinales seguir y así sucesivamente. Sí, qué interesante todo lo que decís. Sí, tiene que ser un especialista más relacionado a ese tema. ¿Qué elementos claves contempla un enfoque integrativo en nutrición para abordar casos de dolor persistente? ¿Tienen un protocolo a seguir? Mira, bueno, como te comentaba con el tema de la CHET, estamos trabajando para usted. Nosotros como comisión estamos trabajando en un decálogo chileno de nutrición, ¿verdad? Adecuado a las necesidades chilenas, ¿ya? Pero también la idea es poder trabajar en protocolos nutricionales para la persona, o sea, orientados al tratamiento específico de la persona con dolor crónico no oncológico en este caso, que estamos hablando. No oncológico, no ligado al cáncer para las personas que nos están viendo. Desde ese punto de vista y con las colegas que me he podido compartir, todas tenemos diferentes maneras de trabajar. Pero partiendo desde la base, uno tiene en consulta siempre preguntar primero con qué otros profesionales está, por ejemplo, patologías o diagnósticos que tenga, preexistencias, enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión. Yo personalmente también en la consulta pregunto si hay problemas de coagulación o si hay algún familiar también que haya experimentado problemas de coagulación o haya tenido algún tipo de accidente cerebrovascular asociado por los suplementos que doy, ¿ya? Pero básicamente, ¿cómo sería? Sería una parte clínica, por lo que te he comentado, una parte clínica. En mi caso, yo tengo una parte social y una parte alimentaria. Esas serían como las tres grandes divisiones que yo tengo en mi atención. Y dentro de la parte clínica también hay una parte que es más psicológica, pero no quiero decir que psicológica porque yo no soy psicóloga, pero sí preguntar cómo se ha sentido emocionalmente, cómo ha estado el estado de ánimo, si está con otros profesionales de la salud, también preguntar si va con regularidad o no, ¿verdad? La actividad física, hábitos tabáquicos, alcohol, dentro de otras cosas en el inicio, y también hacerlos más partícipes en que te cuenten también cómo ha sido este tránsito en el dolor. Por lo menos yo pido que me cuenten un poquitito como de su transitar en eso y en términos como de alimentación. Se pueden utilizar diferentes medidas, o sea, nosotros, por lo que hemos visto, utilizamos encuestas de tendencia de consumo, recordatorio 24 horas, evaluar el índice de alimentación antiinflamatoria mediterránea también, intolerancia alimentaria, alergias, alimentos que no les gusten, porque después la planificación hay que colocar todo eso.
Y después, por lo menos en mi caso, pactamos objetivos palpables de modificar los hábitos, las conductas alimentarias. Y hago hincapié también en la alimentación mucho más intuitiva, en que, en que sepan qué es lo que están comiendo, en las emociones que colocan en los alimentos también. Eso es Eso sumamente está bueno importante. que lo digas porque también, y la atmósfera, el clima, con quién las Exactamente. comen, porque también eso influye. Creo que influye también las emociones, por ejemplo, si es un ambiente agradable, que cuando uno come no tiene que estar hablando de situación, ni recordar cosas malas, ni Totalmente. pensante, ni también no hablar cosas que no recordamos malas. Todo eso influye en la alimentación y en la digestión. Exactamente, tú lo dijiste. Yo les digo exactamente lo mismo. Eh, No que es lo mismo escuchen, estarse en una cita con diferentes personas, que uno es agradable, personas vitamina, que personas que por ahí no nos hace sentir bien, o hay momentos que nos cuentan diferentes situaciones en la hora de la comida. Me parece que está bueno esto de exacto, charlar y decir, bueno, lo hablamos en otro momento. Tenemos esta cosa de muchas veces, creo, de compartir muchas cosas en conversaciones profundas justo con el tema de la alimentación, compartir un café, comer una merienda, una cena. Siempre eso es lo que muchas veces nos une con ciertas personas en la parte social, pero también nos puede afectar el tema, todo este alimenticio y tema de la digestión. claro, tiene que ver, bueno, eso tiene que ver más que nada con la cultura alimentaria. Creo que los alimentos están enfocados también a unirnos, tienen una cierta, tienen emociones también adicionadas, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, sí, intento dentro de lo posible inculcar en los pacientes que no hagan oídos sordos o tengan siempre presente las señales de hambre y saciedad. Yo le puedo recomendar, siempre les digo, yo te puedo recomendar que puedas consumir de esta forma o lleves tu día de esta forma para consumir tus alimentos. Pero si tú tienes hambre que va asociado a dolor en la zona epigástrica o en la boquita del estómago, como dicen todos, eso ya es hambre, no te vas a dejar de comer porque yo te haya dado una indicación de que tenga que ser, por ejemplo, 2 horas después. No, tú tienes que escuchar esa señal y alimentarte, ¿ya? Y lo mismo con la saciedad, o sea, lo que tú comentabas es súper importante, el poder sentarte tranquilo, ojalá sin pantalla, sin celular, sin tele, si te quieres sentar solo también está bien, o sentarte acompañado, pero concentrado en tus alimentos, el poder masticar de manera tranquila, el poder demorarte mínimo 30 minutos, porque aquí va la saciedad. En los 30 minutos recién nuestro cerebro dice, oh, ok, ya, comimos lo que teníamos que comer, vamos a enviar otra señal, ¿verdad?, a nuestro sistema digestivo para decir, basta, ya, estamos saciados, estamos súper bien para sentir esa señal de saciedad, mínimo 30 minutos y obviamente una masticación constante, que eso en términos de cultura general alimentaria en todos no está, porque hoy día andamos en una cultura de todo flash, rápido, alimentémonos rápido, comamos, y como tú bien decías, comemos rápido, se ve una disfunción, ¿verdad?, en los jugos gástricos, hay una mala absorción asociada cuando comemos rápido, ¿verdad?, la digestión se ve alterada, y eso hace que al ratito después ya queramos comer algo, ¿verdad? O andemos picoteando después de un horario de alimentación, como por ejemplo el almuerzo. Entonces sí, es sumamente importante e influye en el ambiente en que nos estemos alimentando, ¿verdad? Pero también hay que ahí hablamos más de emocionalidad, que tiene que ver en cómo consumimos los alimentos y siempre nos preguntan qué consumes. En las consultas, por lo general, tú le preguntas a un paciente, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo y por qué lo comes? ¿Ya? Pero nunca le has preguntado cómo comes ese alimento. No te sirve absolutamente de nada consumir una lechuga. Voy a llevarle un ejemplo muy extremo. Consumir una lechuga, ¿ya? Si estás comiendo esa lechuga con estrés, con problemas, por ejemplo, pensando en que tuviste una pelea, en que el jefe te retó y todo lo demás. O sea, con todo eso encima, consumiendo una lechuga, esa lechuga no se va a absorber, no va a causar el efecto que quieres que cause. Y básicamente ahí también está el tema de la baja de peso, que se habla, no te sirve de nada consumir alimentos igual que sean buenos, por decirlo así, saludables, frutas, verduras,
granos integrales y todo lo demás, si vas a consumirlo desde una perspectiva emocional errada o compleja, por decirlo así, ya sintiéndote mal, por ejemplo. Tampoco se van a absorber de buena manera los nutrientes que vas a incorporar con esos alimentos y al ratito después vas a tener esta conducta de querer picotear, como se dice, o ansiosa, después incluso casi al tiro después de comer, de seguir consumiendo otro tipo de alimentos posterior a tu tiempo de alimentación principal, porque no pudiste absorber bien los alimentos que estabas consumiendo en ese momento. Y porque no supiste y no tuviste conciencia de lo que comiste, porque también lo comiste rápido. Esa es otra cosa. Muy bueno lo que decís, porque ¿qué pasa con los atracones también? Los atracones, claro, tiene que ver mucho con eso, pero ahí netamente ya estamos hablando, bueno, tú cachas, o sea, perdón, tú sabes más que eso, Cari, ¿verdad? En términos como atracones, pero si hablamos, por ejemplo, de hambre emocional, ahí se produce, diría yo, una conjunción de cosas que dan el pie para los atracones, ¿ya? Si hablamos desde esa palestra, neurobiológicamente hablando, cuando tenemos, y lo llevamos de nuevo a un paciente con dolor, por ejemplo, si tenemos un paciente con dolor crónico, ¿ya? Que si hablamos de dolor crónico es mayor o igual a 3 meses según la IASP, ¿ya? Que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es por la cual todos nos regimos, ¿ya? Ya tenemos una persona con dolor crónico, se producen diferentes cambios neurobiológicamente hablando en su cerebro. Y esto también es algo que uno trata de expresarle a las personas para que tengan conocimiento y entiendan un poco por qué pasan los atracones, por qué tengo esta conducta alimentaria asociada, aparte de la ansiedad que te produce la propia enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que se producen, y según la evidencia también, ciertos cambios estructurales en el cerebro, ¿ya? Si hay ciertos cambios estructurales en el cerebro, esto también va a producir un cambio en las neuronas, obviamente, porque se va a producir un cambio en la estructura de las neuronas, ¿verdad? De la estructura del cerebro y de ciertas partes del cerebro que tienen que ver con funciones específicas. Entonces, con el dolor crónico se producen estos cambios a través del tiempo y se producen disfunciones de ciertas áreas cerebrales, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, las funciones ejecutivas, ¿verdad? La memoria, este foggy mental que se ve también, pero también vemos que hay asociado un problema o que a los pacientes le cuesta mucho el poder tener, se me fue la palabra, que es como, eh, tiene que ver con los impulsos. Se genera una pérdida de control de los impulsos, ¿ya? En todo orden de cosas, En ¿sí? la También hay una regulación emocional asociada, aparte de todos los estadios depresivos, asociados también a las patologías, pero aparte esta disfunción de diferentes áreas del cerebro afecta la regulación de los impulsos. A eso quiero llegar, de los impulsos. ¿Y en qué sentido si ahora vamos a la alimentación? Que se producen ciclos que pueden ser denominados como atracones, pero en realidad tienen que ver mucho con cómo quiero que se produzca la analgesia a través de los alimentos. Entonces, hay un fenómeno que se une a todas estas pérdidas de control de impulso, de la desregulación ejecutiva y todo lo demás, que aparte se une con cómo yo quiero regular el dolor comiendo, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos este cerebro, ¿verdad? Que está bajo dolor, con estrés, que se fomenta, que está con esta desregulación de impulsos, ¿verdad? Y tenemos dolor. La persona con dolor básicamente empieza a ver los alimentos no como un alimento que me pueda otorgar nutrientes, ¿ya? Sino que lo pasa a ver como algo que me ayuda a disminuir el dolor, porque solamente ve en ese alimento el disfrute y tal vez la analgesia que me puede producir por un momento. Entonces consume ese alimento y durante ese momento la persona deja de sentir dolor, tiene placer, se siente muy bien y todo, principalmente alimentos con los cuales tengamos
un ligue emocional igual o que me produzcan algo bonito, por decirlo así. Principalmente en la literatura hablamos de alto en azúcar, claro, tiene que ver con la dopamina, alimentos principalmente altos en carbohidratos y en azúcar. Entonces consumimos este alimento, terminamos de consumir este alimento, puede ser un chocolatito, unas galletitas y todo, y finalmente terminamos de consumirlo y a los 30 segundos, más o menos máximo, nos va a volver el dolor que sentíamos y que dejamos de sentir por ese momento. Entonces empieza a crear un ciclo muy marcado de como galletita me siento bien porque tengo dolor, 30 segundos después ya tengo dolor, voy a agarrar otra galletita y así. Y finalmente estos ciclos de conducta alimentaria merman en la salud de las personas y en el estado nutricional, obviamente. Eso es lo que vemos, que muchas veces se confunde en la consulta, los pacientes me dicen, oh, doctora, me dicen doctora algunos, no soy doctora, ando ansiosa, ando comiendo mucho. Entonces ahí identificamos y yo le digo, a ver, esto te pasa, porque es muy usual que pase antes de una crisis dolorosa, después de una crisis dolorosa o durante la crisis dolorosa, porque suele ser muy marcado que pase antes, durante o después, por lo que yo he visto en consulta. Y me dice, no, sí, como que antes yo, porque ellos sienten cuando viene una crisis de dolor. Entonces, no, yo antes de eso siento que ando más ansiosa, ando comiendo, atraco. Pero también hay un porcentaje de pacientes que no come nada, que tiene una significación del dolor diferente, o sea, perdón, de los alimentos diferentes relacionados al dolor, que a lo mejor les puede hacer peor, ¿verdad? Que pueden vomitar de por medio, que pueden tener más trastornos gastrointestinales asociados durante la crisis dolorosa. Entonces están esos dos extremos, ¿ya? Pero por lo general, esta conducta alimentaria asociada a dolor, debido a estas disfuncionalidades neurobiológicas, la vemos mucho en pacientes también que son muy ansiosos. Claro, y eso es lo que te quería preguntar. En términos neurobiológicos, con personas con dolor crónico en la alimentación, ¿cómo influye en el sistema nervioso y en las emociones? Hay un protocolo que les dicen, por ejemplo, de meditar antes de la comida. No entendí muy bien la pregunta, la verdad, ¿De Karina. Y no te qué escuché muy bien. manera la alimentación puede incidir en la regulación emocional de las personas con dolor crónico en lo que es el sistema nervioso y las emociones? Bueno, en realidad tiene que ver mucho con lo que te comenté anteriormente, o sea, regular las emociones a través de la alimentación, como te comentaba, con este ciclo, ellos marcan muy bien este ciclo y, claro, ellos van regulando las emociones a través de los alimentos y todo lo demás, con este factor asociado de disfunción neurobiológica, ¿verdad? Pero desde ese punto de vista, ahora si yo, por ejemplo, veo, porque también muchas veces cuando veo que el paciente me dice, no, es que yo voy muy bien en mi alimentación, pero, por ejemplo, voy a un cumpleaños y me como un pedacito de torta, que no está mal. No está, es que de vez en cuando no hay problema que tú puedas comerte algo, darte ese gustito, no hay problema. Y bueno, eso también en las personas de ansiedad, por ejemplo, es regular. O sea, no está mal comer alimentos dopaminérgicos, pero el Claro, tema es no todo, o sea, no, o sea, saber regular las porciones y en qué momento. claro, o sea, yo les digo, si va a ser un momento pequeño, no hay problema. O va a ser ¿cómo se llama? De manera muy específica, tampoco hay problema. Si has estado llevando una alimentación bien, has cumplido tus pequeños objetivos y todo lo demás. Entonces, lo que sí veo con ellos es que, por ejemplo, pese a hacer un pequeño trozo de torta, por ejemplo, por dar el ejemplo, ya nos vamos de nuevo a un extremo, ellos me dicen, no, es que lo comí, siento culpa, y Eso se, es termi y, se lo que te y se terminó todo. Y aquí se terminó el tratamiento nutricional y vamos a botar todo por la borda porque comí un pedacito de pastel. Entonces yo le digo, no está todo terminado, si es parte de, es un alimento igual, o sea, yo no digo que hay alimentos buenos y malos, se ha culturizado mucho el tema de los alimentos buenos y malos. No está hay que mal tener de vez en cuando poder incorporar este tipo de alimentos, que la igual tienen neuroactiva una...
estructurada, muy así, que por ejemplo hacen toda la perfección, quieren hacer todo y después, por ejemplo, comen algo, por ejemplo, quieren darse un gusto y después se sienten culpa después de haber comido. Y eso también puede influir en no poder absorber bien el alimento, en tener problemas digestivos e intestinales. Exactamente, sí, tal como tú lo, tal como tú lo comentaste, sí, así es. La culpa Entonces, es la verdad que hay muchas personas, por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario con el psicólogo y trabajar esa emoción con el psicólogo, poner en palabras. exacto. Sí, 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 es muy importante esto y hacerle saber a la persona que no es, que no por haber consumido un alimento, que aunque sea es un alimento, ya está todo perdido, hay que tirar todo por la borda, no, para nada, es un alimento. Lo que sí yo les digo, si lo vas a comer, disfrútalo, pásalo bien en ese momento, enfócate en el alimento, no en qué viene después, no, 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 enfócate porque si no, no lo vas a disfrutar. Y otra cosa importante que quiero aclarar a las personas con dolor crónico es como que les cuesta ver la mejoría, los avances, los pequeños avances. Está bueno que como profesionales podamos decir, bueno, estás avanzando esto en la recuperación, en el Un ejercicio. refuerzo positivo, un Vos refuerzo positivo. pensaste antes esto y ahora mirá lo que estás mejorando tus hábitos. Está bueno remarcarlo también. Sí, es un refuerzo positivo, o sea, darle refuerzo positivo a estos pacientes. Lo hemos conversado también con colegas en el extranjero, sobre todo en España, con Laura Ranz, no sé, yo sé que es más conocida Laura por allá. Compartimos experiencias de repente en torno a qué complejo es ser paciente con dolor, porque son los que más porcentaje tienen de dejar los tratamientos nutricionales y de diferentes índoles. Hay una alta tasa de deserción de estos pacientes, entonces hay que tratarlos, hay que tratarlos con cuidado, hay que empoderarlos, diría yo, de conocimiento, que sepan por qué están pasando ciertas cosas en su organismo para que ellos entiendan. Y con esas herramientas ellos igual se puedan hacer partícipes de su proceso de tratamiento, o sea, de su proceso de salud, sobre todo en esto que hablábamos de ansiedad y disfunciones neurobiológicas asociadas al dolor crónico que tienen que ver con la conducta alimentaria, darles a entender también que el dolor igual tiene una participación en el cerebro que está ligada a su conducta alimentaria y que no son solo ellos con ansiedad, porque todos muchas veces llegan como, no, estoy ansioso, estoy comiendo, estoy comiendo, estoy comiendo. A que lo aclare, no etiquetar a las personas por esto, por la patología, por el diagnóstico, más bien buscar hábitos que le puedan hacer bien en su condición. Sí, objetivos pequeños son grandes pasos, yo les digo. Familia, los vínculos. Sí, sí, de hecho, por lo menos experiencia personal, nosotros tenemos diferentes comunidades de pacientes con dolor, de nutrición, ¿verdad? También estamos trabajando con Hablemos del Dolor, algunas fundaciones y todo lo demás, pero hay un proyecto en el cual estamos trabajando, en el cual hacemos talleres gratis, ¿ya? Que tú lo conoces muy bien, tú estás dentro de ese taller. Y realizamos encuestas a la entrada del comienzo de estos cursos, porque realizamos un curso que era, diría, básico, pero con diferentes temáticas importantes alusivas al dolor en febrero, y ahora estamos haciendo la salida. Y en la salida ha sido súper sorprendente y rico ver que las personas han incorporado hábitos, nuevos hábitos en su vida, han incorporado pequeñas cosas y personas que antes tenían, por ejemplo, un dolor en la escala de EVA 8, hoy día tienen 5, o ver cuánto porcentaje de los encuestados está incorporando nuevos hábitos ahora, que es mayor al 50%, y algunos te dicen que van a empezar a hacerlo y todo lo demás, y que esas mismas personas han incorporado pequeñas cosas y se han sentido mejor, o bueno, baja de peso yo diría que es como la guinda de la torta, pero se han sentido mejor, menos fatiga mental, más energía, menos dolor y todo lo demás, y que sea solo educando a la población. Entonces, eso es, aparte de reconfortante, te habla de que es importante la nutrición, de que si tú les das a conocer ciertos aspectos, ellos son capaces de incorporarlos de a poco, porque cuando tú haces un taller, tú das a conocer la información, pero no sabes qué es lo que ellos van a elegir del taller para poder incorporarlo en su vida, ¿ya? Y que aún así sea lo que sea y que hayan incorporado, por más pequeño que sea, les dé resultados y se sientan felices y lo sigan haciendo.
nosotros, aproximadamente el 50% de las personas que incorporó pequeños cambios nutricionales ha tenido cambios favorables en su vida, en su calidad de vida. Y eso ha sido muy, muy impactante desde el punto de vista de taller. ¿Qué pasaría si esto se hiciera en diferentes partes de Chile o en diferentes partes del mundo? Entonces, eso te lleva a pensar qué falta, en qué más hay que seguir trabajando, todo lo demás. Bueno, ahora nos falta poco para cerrar. Te quiero hacer unas últimas preguntas. ¿Ha observado mejoras significativas en el estado emocional y la calidad de vida de tus pacientes o cambios nutricionales? Bueno, eso ya lo estabas contando, la evidencia de los casos de tu experiencia, la Sí. importancia de la científica. ¿Qué recomendaciones iniciales podés ofrecer a profesionales de la salud interesados en integrar la nutrición y en el abordaje del dolor desde la perspectiva biopsicosocial? A los profesionales, bueno, a los profesionales o a las personas con dolor. Eso no lo entendí. No, ¿qué recomendaciones les querés dar a los profesionales que se quieran capacitar en este ámbito, en esta área, esta perspectiva de biopsicosocial en dolor crónico? Biopsicosocial. Bueno, a veces yo diría que al principio te puede dar un poco de miedo y todo lo demás, pero de alguna u otra manera uno se va haciendo redes de profesionales con los cuales trabajar, con los cuales sentirte cómodo y de alguna manera trabajar de manera desde esta perspectiva integrativa. Es que si hablamos de biopsicosocial en la persona, estamos hablando de la persona y su entorno, ¿verdad? Entonces, yo más que nada los invitaría a que pudiesen incorporar este modelo en su atención, pero también integrarse a trabajar con otros profesionales, porque todos somos necesarios para trabajar con una persona con dolor, ¿ya? Eso es sumamente, sumamente importante. Y que se sigan educando en el campo, ¿ya? Y de a poco en las entrevistas o en la atención ir incorporando otro tipo de preguntas, así como ¿estás durmiendo bien? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo lo estás comiendo? Ir incorporando diferentes preguntas que tal vez yo como kinesiólogo, ejemplo, pudiese preguntar en términos nutricionales. ¿Estás consumiendo agua, señora Bernardita, por ejemplo? Debería consumir 2 litros de agua porque le ayuda con el dolor. Eso ya está incorporando algo nutricional en su consulta kinésica. O yo, por ejemplo, preguntarle a alguien cómo te has sentido de ánimo y así saber si es que el paciente tiene alguna bandera roja que me permita a mí hablar con su psicólogo o derivarlo a un psicólogo si es que no está con un tratamiento o una terapia estable, ¿ya? Y así sucesivamente. Es súper sencillo. Ir haciendo pequeñas preguntas que muchas veces tienen que ver con los otros profesionales, desde el respeto, obviamente, porque muchas veces se ve como intrusismo profesional y todo lo demás. No, en términos de personas con dolor, la idea es que todos trabajemos por un bien común en pro de estos pacientes. Así que yo los invitaría a que pudiesen seguir perfeccionándose de esa manera, desde este punto de vista biopsicosocial. Y igual, de hecho, tengo un curso ahora que voy a lanzar en junio, que es de nutrición y está abierto para todos los profesionales de la salud que quieran estar en él. Entonces, eso los invita a conocer el trabajo de la nutrición y a aprender también y a incorporarlo en sus consultas desde cada perspectiva profesional que tenga cada uno, básicamente. Eso es importante, capacitarnos en ese ámbito. ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que están atravesando dolor crónico al cuidado con la alimentación? Mira, lo más básico, según la evidencia, según la IASP, que podemos hacer en el tratamiento para el dolor, más allá del abordaje farmacológico y de terapias complementarias, ¿verdad? Kinésico, psicológico y todo lo demás, lo más básico, lo que podemos comenzar a modificar para mejorar la calidad de vida es la nutrición. Porque puedes empezar a incorporar mucho más agua. Yo siempre les digo incorporar más agua para tener mejor disminuir el dolor, la intensidad. Nunca te quedes dentro de lo posible en cama, porque te vas a contracturar más. Siempre tratar de hacer algo de actividad física, poquito, en el sentido de según tus capacidades, tus propios límites, sin irte a un límite porque eso nos va a producir que podamos estar 2 meses tal vez sin hacer nada, pero dentro de lo que se pueda según los límites de cada persona. Es un pilar fundamental. Los alimentos no se trata de sacar alimentos, sino de incorporar, darle más verde a tu vida, que tu alimentación sea mucho más colorida. Ya por lo general
La alimentación, si comparamos un desayuno occidental, por ejemplo, con un mediterráneo o con un antiinflamatorio, por decirlo así, más asociado a ese patrón mediterráneo, vemos que la alimentación es mucho más colorida de manera antiinflamatoria en relación a uno occidental que puede ser por lo general blanco y amarillo, por decirlo así, café por el pan o el pan blanco. El otro también puedes incorporar frutas, verduras en el desayuno. Incorporar frutas, verduras, si vas a servirte un plato de comida, que la mitad ojalá sean verduras y ojalá verdes. No hay problema con que consumas verduritas verdes. Si no tienes problemas, otro tipo de problemas de salud mucho más específicos, renales, diabetes y todo ese tipo de cosas que hay que verlo mucho más personalizado. Pero en términos generales, priorizar lo verde, ¿verdad? Verduras en tu plato todos los días, las proteínas, ¿verdad? Y ojalá unos 3/4 de taza de cereal, ¿ya? Siempre priorizar cereales integrales, ¿ya? Algunos granos como sarraceno, la quinoa. ¿Qué más? Intentar... Antiinflamatorio. Claro, sí, es que intentar incorporar verduras, por ejemplo, en el desayuno o en la once cena. Si almorzaste, por ejemplo, puedes repetirte lo mismo en la once cena, pero en menor cantidad. Ya, preocuparte de proteínas blancas también, que sean pescados principalmente, que eso es sumamente importante porque por el efecto antiinflamatorio. Ya puede ser pollo, pavo, el huevo, que es muy noble. Pero básicamente, como dijo Karina, tenemos los alimentos antiinflamatorios denominados, que ya los nombré, ¿verdad? Frutas, verduras, granos fermentados también, como yogur, si quieres consumir entre yogur y leche, yogur porque es fermentado y nos da bichitos buenos para poder modular nuestro organismo, ¿verdad? ¿Yogur griego? Porque puede ser el yogur El de griego. kéfir, el de kéfir. Por lo menos yo recomiendo el kéfir, el yogur natural, ¿ya? Ojalá hiperproteico, dependiendo de lo que necesite la persona, puede ser sin lactosa. Eh, en alimentos inflamatorios que aumentan el dolor, tenemos todos los que son los ultraprocesados, la comida chatarra, propiamente tal, las cecinas, las vienesas, las longanizas, todo este tipo de embutidos que son bien ricos y tienen bastante agregados, sulfitos, nitratos para aumentar la palatabilidad de estos alimentos y eso también nos promueve el dolor. O sea, en realidad tienen una alta cantidad de glutamato monosódico, todo lo que es caldo Maggi, estas sopas preparadas, todo ese tipo de cosas, tratar de sacarlas o empezar a limitarlas de a poco de tu vida. Si vas a consumir alimentos, no les des una sobrecocción, sino lo justo y necesario, ¿ya? Tratar de hacer cocciones que sean en agua, que sean a la plancha, al horno, evitar los fritos, ¿ya? Y con estas cosas vas a empezar a sentir cambios también, Creo que aumentar el consumo. ¿Ah? pequeños cambios, uno también tenga esta adherencia a estos hábitos también, con Sí, el no, tiempo. pequeño, pequeño. O sea, Paso si te estás tomando 500 cc de agua y quieres aumentar a 1 o 2 litros, sin contar té, sopa y café, y lo empiezas a incorporar, vas a sentir la diferencia en el dolor desde ahí. Si empiezas a tomar un desayuno, por ejemplo, puede ser un yogur natural, ¿verdad? Con una cucharada, por ejemplo, de quinoa pop, por ejemplo, y una cucharadita de chía, la mitad de un plátano, ¿verdad? Y si empiezas a darle un poco de color y puedes incorporar más proteína, no hay problema con eso, un huevo, vas a empezar a sentir que tienes mucha más energía y eso te va a dar más ánimo para poder empezar a movilizarte más durante el día, que eso es lo que pasa. La baja de ánimo en los pacientes hace que tengamos menos energía, menos ganas de movernos. Cuando vamos mejorando todas estas cosas a través de la alimentación, empieza a surgir un poquito más de actividad física en los pacientes con dolor, el yoga, ¿verdad? Pilates, y eso también los va ayudando. Pero básicamente eso, incorporar estas frutas, verduras, fibra, ya fermentados, eh, dejarlo ultraprocesado,
de lado, el alcohol, el tabaco también. Y tener cuidado con los irritantes también en términos gastrointestinales, porque son capaces de activar otras vías de señalización dolorosa a través del calor, ¿ya? Así como nos hace bien el calor a veces para algunas lesiones, y el frío también, a nivel de de señalización, hay ciertos receptores que activan el dolor con temperatura y hay ciertos alimentos que activan estos receptores. Y como ya tenemos una base inflamatoria, ¿para qué vamos a activar otra más? Ya con Sí, con ese tipo de alimentos. Entonces, todos los que son irritantes, ají, merquén, mostaza, hay que tener cuidado con ellos. Y bueno, y enfermedades gastrointestinales, sí o sí, sacarlos por eso mismo. Te pueden producir mucho más dolor y activar esta señalización por medio sensible a la temperatura. sí, y el tema de los suplementos, si hay una persona que no consume todos los alimentos, se puede suplementar con algunos suplementos. O sea, mira, lo primero siempre es que ojalá todo sea por medio de la alimentación, pero se ha visto que muchas veces no damos el ancho solamente con la alimentación, como en el caso del pescado, del omega 3, que es muy importante para los pacientes con dolor en términos antiinflamatorios y analgésicos, y las recomendaciones hablan de que sean 2 a 3 porciones a la semana y con eso no. La primera vía siempre va a ser ojalá mejorar la alimentación, mejorar la absorción de ciertos nutrientes si es que hay una deficiencia, sino obviamente regular y modular deficiencias que hayan a través de suplementos y sí, también si hay alguna necesidad específica se pueda realizar una suplementación mucho más funcional, específica a ciertos objetivos que queramos lograr con el paciente, como que descanse mejor en la noche, que haya menos inflamación también, menos estrés oxidativo ligado a inflamación y así sucesivamente, sí se puede hacer, pero depende de cada caso en particular. Eso ya es más nutrición funcional. Sí, justo tenemos que cerrar. Yo seguiría hablando porque me encanta todo lo que estás enseñando. Bueno, sabes que te admiro mucho porque tenés un grupo a nivel mundial del tema del dolor crónico que trabajan con diferentes profesionales de manera interdisciplinaria y sé todo el amor que le ponen y la Ay, humanidad que gracias, Cari. por tiempo subiendo información. También aprendo de ustedes, de las charlas que dan con diferentes profesionales, las encuestas que hacen, siempre están buscando, innovando y mejorando. ¿En dónde te pueden seguir las personas que están mirando o que lo están mirando tanto en vivo o los que van a mirar de forma grabada esta entrevista? Mira, los invito a todos a seguirme en nutrición.dolor en Instagram. Yo atiendo a través de la plataforma Encuadrado. Pueden poner Ana Belén Peterman en Google, les va a aparecer en Encuadrado y ahí pueden agendar. O me pueden escribir en un mensaje en Nutrición Dolor en Instagram o en WhatsApp, que ese es mi número de teléfono que está ahí. Bueno, muchas gracias Ana Belén Peterman, la verdad, muchas gracias por Muchas compartir gracias a ti, Cari. toda tu experiencia. Muchas gracias a ti, Cari, por la invitación. Yo feliz de poder contribuir desde mi palestra, no solo, bueno, a pacientes, sino que a dejar una semillita en los profesionales y todo, para que entre todos podamos hacer un mundo mejor, por decirlo así, y Ay, ayudar a los gracias. pacientes con dolor. Me quedo con esa frase. A intentar poner un granito de arena para un mundo mejor. Eso está muy bueno, la verdad. Sí. Así que te mando un abrazo fuerte desde acá. Muchas gracias. Igual un abrazo para todos. Que tengan lindo día. Bueno, gracias. Chao. Bueno, tenemos que despedir de este programa de Psicosalud Integrativa por AEPSI, que agradezco por su gentileza y nos volvemos a encontrar el domingo 1 de junio sobre el tema de la concientización sobre la escoliosis. Les mando un abrazo fuerte desde acá.